la idea en general va a ser esa, que esa idea es súper importante en la industria. Lo mencionaba con los mismos colores, el amarillo, el azul y el rojo, son un conjunto generador del espacio de los colores en lo que hacíamos en primaria, ¿no? Pero, por ejemplo, para la compañía Adobe Illustrator, que usa el RGB, así como conjunto generador de los colores para sus archivos digitales, ¿no? Cuando ustedes se toman una foto, que es JPG, ya, JPG, tiene el formato RGB. Bueno, algunos lo saben, algunos no, probablemente no. Pero el formato RGB significa que esa foto produce todos los colores a partir de estos tres, que son el rojo, no, sí, red, ¿no? El rojo, el verde y el azul, ¿sí? Ahora, entonces el formato RGB que fue elaborado por la compañía Adobe, creo que en los años 90, no estoy seguro de la fecha, sí, es bastante importante, es un estándar, ¿no?, de la industria. Y no es el único conjunto generador que se usa en el mundo digital. Pues está el conjunto generador cian, magenta, yellow, algo así, ¿no? El cian, magenta, que es una especie de morado, no sé, y amarillo, ¿no? El yellow. Ya, este conjunto generador creo que se usa más en las impresoras de documentos, ¿no? Para las que tienen que imprimir colores, ahora necesitan, eh, por algún motivo, bueno, ya los expertos determinaron que este conjunto generador es mejor para las impresoras que el de acá. Pero este de acá es muy bueno para abrir y mostrar en pantalla el archivo digital. ¿Ya? Y así mismo, bueno, y ustedes conocen otro conjunto generador siempre del espacio y los colores. Sí, o sea, ya, y mientras que para los niños esto puede ser un juego, pues esto es importante en la industria, para usted, como ingeniero. Sí. Bueno, y yo les mencionaba, ¿no?, que hay artistas que buscan, bueno, yo les mencionaba un artista en TikTok que se llama Sara, ni sé cuánto, Sara. Bueno, así está en TikTok, ¿no? Sara ¿no? Que ella dibuja retratos de personas y usa este conjunto general. O sea, usa solo esos tres colores. Sí. Y le sale una cuestión súper realista que usted dice, bueno, como, sí, obviamente está usando un conjunto generador, pero ella lo sabe hacer bien, y ese es el mérito de ella como artista, ¿no? Y cosas así. Entonces no es algo que no se va a aplicar en la álgebra lineal y esta parte de generación e independencia, ¿verdad? ¿Qué cosas exactamente independencia? Tiene un poco que ver, y que las bases, ¿no? Tienen un poco que ver con la redundancia de estos conjuntos, porque como ya les dije alguna vez, o sea, bueno, pero es necesario enfatizarlo, que ustedes tienen el conjunto generador, pero esto no le gusta a la gente. A las personas no les gusta comprar lápices de colores de solo tres colores, ¿ya? En cambio, las personas ven ahí una foto de la caja de lápices de 100 colores y dicen, no, que yo quiero esa caja de 100 colores, que quiero la caja de 50 colores. Yo quiero ahí, y ahí depende ya, hay una caja de 300 colores, cosas así, ¿no? Entonces, la caja de colores, o sea, el conjunto de vectores que vende más, no es el de los colores primarios. Por lo menos debe haber unos 6, 12 colores para que la gente compre una caja de lápiz. Sí, es decir, usted como ingeniero, futuro profesional de la patria altiva, soberana y no sé cuánto, bueno, usted como futuro profesional, probablemente piense como ingeniero y diga, este es el conjunto más eficiente porque es el más pequeño con el cual yo puedo generar. Miren qué casualidad que tiene tres, igual que estos de aquí. Tiene tres, ¿no? Y ya, si ya vieron el concepto de dimensión, sí, la dimensión de un espacio, es la cantidad de vectores
de su conjunto generador más pequeño, que es el conjunto base, ¿sí? En este caso parece que son 3, ¿no? Para los colores. Entonces la eficiencia me dice, si yo quiero producir lo más posible con gastando lo menos posible, ¿sí? Entonces yo usaría un conjunto base, el conjunto generador más pequeño, ¿sí? El que solo usa 3 colores. Pero si usted está en el negocio de vender colores, o en el de las telecomunicaciones, no le conviene ser eficiente, por más que su yo politécnico salga y diga, no, es que, ¿por qué? Porque a la gente no le gusta el conjunto de 3 colores, y la gente no va a comprar su caja de lápices si usted vende el conjunto eficiente. Usted no le va a decir al cliente, no, mira que 3 colores es suficiente para producir el resto de colores. Bueno, nadie le va a comprar su caja de 3 colores. Ya, o sea, por más que eso sea eficiente, hay veces que en la vida no necesitamos ser eficientes. Ya, y yo mencionaba el otro caso de la industria, que es el de las compañías celulares, ¿sí? Y estas cosas se las puedo decir porque yo he trabajado en álgebra. Y no sé si para suerte o para desgracia, pero bueno. Entonces, o sea, yo he trabajado aplicando álgebra. Entonces, las industrias de telecomunicaciones dividen la ciudad en coberturas y con antenas, están por allí ofreciendo el servicio de celular. ¿Y qué pasa cuando se daña una antena? Pues que en realidad lo que pasa es que casi nadie lo nota. Cuando le van a dar mantenimiento a una antena, nadie lo nota, porque el servicio está siendo ofrecido, producido o generado por muchas otras antenas, de modo que a un mismo lugar, digamos a un mismo barrio, no, o sea, se conecta al servicio de celular por más de una antena, o sea, más de lo necesario. Sí, entonces ahí es cuando sirve esa redundancia de información, o sea, no soy eficiente, tengo más de lo necesario, pero es lo que sirve para resolver mi problema. O sea, no siempre queremos un conjunto base, a veces queremos un conjunto generador, aunque no sea independiente, pero es un conjunto generador que soluciona nuestros problemas. ¿Ok? Ahora sí, se acabó el minuto cultural. Entonces vamos a hacer ejercicio. Entonces, como les proyectaba, bueno, creo que les proyecté en la clase pasada, pues entonces hay diferentes tareas que ustedes deben aprender, o sea, saber reconocer un conjunto generador a partir de un espacio, o si yo les doy el conjunto generador, que construyan qué es lo que está generando, saber reconocer independencia lineal, y a partir de eso, bueno, también construir bases. Esto es lo que vamos a hacer. A ver, voy a irme a... Vamos a irnos a este espacio vectorial de igual p sub 3. Está. Y dentro de este espacio vectorial voy a trabajar con este conjunto H, sí, H, que tiene estos, a ver, H va a ser así, dice así, H es generado por estos 4 vectores. Ya, aquí lo pongo, sería
Creo que se va a ver todo. Se puso todo chueco. Me falta un vector. Ahí está, un conjunto H. Ya, como está escrito aquí, esto dice H está generado por. Entonces, H es un subespacio, ¿no? Sí, recuerden que hay que saber interpretar bien la notación. Esto de aquí, estos 4 vectores los que yo puedo contar y enumerar, 1, 2, 3, 4. Bueno, ese es el conjunto generador, ¿sí? Todo eso de allí es el conjunto generador. ¿Sí? Pero apenas usted le pone el gen por delante a un conjunto, el total, esto aquí, ya es el conjunto generado. ¿Sí? Como decir, gen de algún conjunto. ¿Sí? Es la misma notación. Este tiene y igual f de x. ¿Sí? Entonces, de ese modo no nos confundimos. Esta es una variable y pertenece a un dominio. Y una vez que ponemos f de x, sabemos que esa es otra variable que está en otro dominio, en otro conjunto, que es la imagen, el conjunto de llegada. Sí, pues así, este conjunto aquí es uno, el que podemos numerar es el generador. ¿Sí? Y esto que ya le ponemos gen, este aquí ya es un subespacio y este ya tiene infinita información. Todos los infinitos vectores están aquí en H. Pero acá solo hay 4, ¿sí? Pero es que esa es la idea, por eso es que le hablé de la industria. La idea es que queremos generar infinita información con una cantidad finita de vectores. ¿Ok? Bueno, entonces decía así, encuentre una base y la dimensión de H. Sí, bueno, entonces encontrar una base significa un conjunto generador y linealmente independiente para H. ¿Sí? Ahora, aquí hay un asunto de que el conjunto generador, sí, yo no sé si será linealmente independiente o no. ¿Sí? Pero yo sé que este conjunto está generando al espacio H. ¿Sí? Solo debería saber, supongamos, si tengo la suerte de que este conjunto es linealmente independiente, ¿sí? Entonces yo puedo decir que ese conjunto sería generador y linealmente independiente, ¿sí? Y ya sería una base. Pero yo, aquí la información que me falta es la de independencia lineal, ¿sí? Ya sé que este conjunto genera. ¿Y por qué genera? Porque estoy indicando aquí con esta frasecita, pues, que H está siendo generado por el conjunto de acá. Y por lo tanto esto está generando a H. ¿Sí? Entonces, bueno, me falta la independencia lineal. Vamos a hacer un test. Los test de independencia lineal hay varios. Hay algunos rápidos y algunos cortos, porque yo uso el que a mí me gusta siempre, que es hacer la combinación lineal y la igualo al neutro. Alfa 1 por el primer vector. Ya, esto va a ser de nuevo así. Más alfa 2 por el segundo vector, vamos a hacer 1 más 4. Voy a hacerlo paso a paso, pero ya conforme ustedes practiquen, esto se va haciendo más rápido. ¿Sí? Más alfa 3, más alfa 3 por el tercer vector. Y más alfa 4 por el cuarto vector. Ahí está. Y lo igualo al neutro. Solo que en P sub 3, con las operaciones tradicionales, el neutro es el polinomio 0, ¿no? Aquí sería 0 más 0x más 0x al cuadrado más 0x al cubo. Ahí está mi polinomio neutro, ¿sí? Ahí está. Ya, entonces,
Obviamente de aquí va a salir un sistema de ecuaciones lineales, porque ya, si ya tenemos un poco de práctica, sabemos cómo va esto, ¿no? Que debo operar, hacer todas estas operaciones y encontrar el polinomio resultante del lado izquierdo y lo igualo al polinomio del lado derecho, que en este caso es el neutro. Entonces, y ahí me van saliendo el sistema, ¿no? Por ejemplo, el término independiente, que es alfa 1 más alfa 2, acá no hay 0 alfa 3 de término independiente, y más alfa 4 debe darme 0. Alfa 1 más alfa 2, 0 alfa 3 más alfa 4 debe darme 0. Coeficiente de x resultante en el lado izquierdo sería 3 veces alfa 1 más 4 veces alfa 2 menos, coeficiente menos alfa 3, coeficiente de x, ya. Menos alfa 3, ¿ya? Y más 5 alfa 4 es igual a 0. ¿Sí? Coeficiente de x cuadrado menos 2 alfa 2 menos alfa 2 menos alfa 3, y acá no hay, aquí no hay alfa, aquí no hay x cuadrado, y aquí va a 0, y eso igual a 0. Finalmente, coeficiente de x cubo, que es 4 veces alfa 1 más 6 alfa 2, 6 alfa 2 menos 2 veces alfa 3, y acá 8. Ya. Debo resolver, como les decía en la clase anterior, independencia lineal, pero este es un problema solo de independencia lineal. Debemos resolver con el objetivo de preguntarnos cuántas soluciones hay. Bueno, aquí no sabemos. Sabemos que es homogéneo y de ley tiene solución. Así que bueno, voy a hacer las operaciones. A ver, aquí por ejemplo sería fila 2 menos 3 veces fila 1. Fila 3 más 2, fila 3. Más 2 veces fila 1. Fila 4 menos 4 veces fila 1. 1, 1, acá no hemos hecho nada. Entonces, 3 menos 3, 0, 4 menos 3, menos 1, y 5 menos 3, 2, x 0. Sí, me parece, ¿no? 3 menos 3, 4 menos 3, menos 1, 5 menos 3. Acá, menos 2 más 2, 0. Menos 1 más 2, 1. Menos 1 y 0 más 2. Aquí ya se fregó todo, creo, ¿no? 4 menos 4, 0. 6 menos 4, 2. Menos 2 y 8. 8 menos 4, 4. Ya creo que aquí sabemos lo que va a pasar, pero a mí no me gusta dejar los sistemas así, ¿no? Así que lo voy a resolver. A ver, aquí sería fila 3 más fila 2, y ahí ya terminamos aquí. Fila 4 menos 2 veces fila 2. Y miren lo que tenemos, ¿no? 1, 1, 0, 0. No hemos hecho nada. Aquí se me hace filas de 0, ¿no? A ver, aquí sería menos. Y aquí también. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya. O sea, a diferencia del ejercicio de la semana pasada, que era un ejercicio sobre generación, ¿sí? Y las preguntas son diferentes, ¿no? Cuando es generar, yo quiero saber si el sistema es consistente, sí, no, a veces, o depende de esa condición, ¿no? En cambio, cuando aquí estoy haciendo, esto es una prueba de independencia lineal, ¿no? Estoy tratando de averiguar si es independiente. La pregunta es diferente, la pregunta es, porque de que hay solución de ley hay solución, así que esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuántas soluciones hay? ¿Sí? Porque como aquí podemos ver, hay pivote, pivote,
y hay dos variables libres, así que hay infinitas soluciones, ¿sí? Y eso, infinitas soluciones, significa que el conjunto es dependiente. Este conjunto de aquí no es una base, ¿sí? Y vamos a tener que hallar una base a partir de allí, ¿no? Lo que estoy haciendo no es el único modo de resolver, pero ya vamos a hablar del tema. Hasta aquí lo que el sistema nos dice es que no es una base, porque es dependiente. ¿Y por qué es dependiente? Porque el sistema tiene infinitas soluciones. ¿Y por qué hay infinitas soluciones? ¿Por qué hay infinitas soluciones? Porque hay dos variables libres. Porque hay dos variables libres, ¿sí? Hay pivote, pivote, dos variables libres. ¿Sí? Hay infinitas soluciones. Así es. Entonces, A mí me hubiese funcionado si solo había una, ¿no? Variable libre. si todas hubieran sido pivotes, dice. O como no entendí. No, O sea, si existían dos solo variables. Ah, si una solo fila de hubiera. cero. Claro, mientras haya al menos una variable libre, hay infinitas soluciones. Sí. Y ya con eso se dañó la independencia lineal. Y en el caso que se haya tenido una única solución, Si hubiera salido una única solución, ahí sería independiente. Y ahí sí hubiera sido esto un conjunto base. ¿Sí? Recuerden la definición que les... A ver, no estoy seguro si la alcancé a escribir, pero me parece que sí. La definición de independencia lineal es una implicación. Pues no, les había dicho, hay un conjunto de vectores. Tenemos un espacio vectorial B. Ya, si se ve, bueno. Ya, y tenemos un conjunto de vectores, B1, B2, etcétera, hasta B, que hayan B sub K, que hayan K vectores en el espacio B. Ya, entonces la definición de independencia era con una implicación, decía, si esta combinación lineal es igual a neutro, entonces los escalares son todos ceros, toditos. Ahí, si cumplía con esto, ahí decíamos que es linealmente independiente, ¿no? Es decir, que este conjunto es linealmente independiente es equivalente a decir que si esto se cumple, entonces esto se cumple. Sí, es equivalente, vamos a decir. Este conjunto es LI, linealmente independiente, sí y solo sí, sí y solo sí. Sí. Se cumple esto de acá. Ya, entonces, el decir que los escalares sean cero no quiere decir que cualquier, porque le ponemos el cero en el conjunto, en los coeficientes y de ley se nos hace cero, bueno. No quiere decir que los escalares son así porque sí cero. Lo que quiere decir es que los escalares son cero como única opción, ¿sí? Porque que son necesariamente ceros al poner esta expresión aquí en el consecuente, que es la condición necesaria. Y la condición necesaria es la condición sin la cual no, sin la cual no se cumple toda la implicación, ¿no? Esa es la condición necesaria. ¿Sí? Es decir, queremos para independencia lineal que los escalares sean cero como única opción, que necesariamente sean cero, que no haya otra opción. Por eso es que acá queremos solución única, porque el sistema es homogéneo, de ley tiene solución, pero ¿cuántas soluciones tiene? Es decir, sale solución única, es que la única solución es esa, la que los escalares sean cero. ¿Sí? Entonces, por eso, aquí decíamos, vamos acá, que los escalares sean cero con única solución, pero aquí vemos hay infinitas soluciones, perdón, hay infinitas soluciones. Entonces, ya no van a ser independientes. ¿Sí? No sé si ahorita está más claro. O sea, comparando lo que uno espera del resultado aquí con la definición. Queremos solución única
para independencia lineal. Y si nos sale infinitas soluciones, el conjunto no es independiente. ¿Sí? Ahora, algo que mencioné en la clase anterior es que existe una asociación entre los, de nuevo, allá para allá. A ver, existe una asociación entre los vectores, caramba, entre los vectores de la combinación lineal y las columnas de la matriz, que cuando las operaciones son las convencionales, esa conexión es súper evidente. Miren el primer vector, 1, 3, menos 2, 4, y miren la primera columna, 1, 3, menos 2, 4. Sería aquí 1, 4, menos 1, 6, 1, 4, menos 1, 6. O sea, se ve la conexión directa entre vector y columna, ¿sí? Ahora, ojo, les mencionaba también que si por alguna mala suerte, porque depende de lo que usted encuentra en el examen, sí, pero está con un ejercicio de otro tipo y se encuentra con que las operaciones no son las operaciones comunes, entonces en este caso la combinación lineal va a ser más difícil de hacer porque vamos a tener que ir operando conforme nos han explicado en la operación del ejercicio, ¿no? Vamos a tener que hacer todas estas operaciones, e ir sumando y todo, y vamos a encontrar un sistema de ecuaciones que va a ser muy distinto a esto. Profe, ¿podría ser un ejemplo de eso? Ya, podría ser, si es que me alcanza el tiempo. Pero ojo, a lo que quiero llegar es lo siguiente, que incluso si los valores, si los numeritos que usted está viendo aquí, si esos numeritos no coinciden con los numeritos acá, porque las operaciones fueron raras, aún así la conexión se mantiene. O sea, esta columna que está asociada al primer escalar, pero este primer escalar, o sea, está incógnita, es el primer escalar de la combinación lineal y está asociado al primer vector. ¿Sí? Es decir, la conexión en la combinación lineal entre vectores y columnas es innegable. Y esa conexión es la que nos va a permitir analizar quién es el vector que está arruinando la independencia. Por aquí ya sabemos que este conjunto es dependiente y eso se debe a que por lo menos de acuerdo a los teoremas, que ojo, esos teoremas son un montón y ustedes deben tenerlos en una lista aparte para irlos asimilando, porque yo los voy a ir mencionando. ¿Sí? Hay un teorema de que si el conjunto es dependiente, es que existe al menos un vector que es combinación lineal de los demás. ¿Sí? Entonces, ¿quién será este vector de aquí? Así al ojo a veces se sabe, pero a veces no. ¿Sí? Según los problemas que pone la profesora, a veces se nota que hay un vector que es la suma de los otros. A veces se nota que hay un vector que es múltiplo de otro vector. Pero hay veces que no se nota. Y si usted no lo nota, que es lo más probable en un examen y con la presión del examen, pues aquí lo vamos a averiguar, ¿sí? Porque aquí en cambio sabemos cuáles son las columnas que están introduciendo las infinitas soluciones, que son las variables libres. Entonces, las columnas que no son pivote, 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 hay dos columnas de variables libres, pues son asociadas al alfa 3 y alfa 4, ¿sí? Pues estas columnas están asociadas al vector, al tercero y al cuarto, que serían los vectores que son combinación lineal de los otros. Son los vectores redundantes. Son los vectores que introducen la dependencia lineal. Por culpa de ellos, hay infinitas soluciones. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, para hacer LI, ¿puedo sacar uno de esos dos polinomios? Sí, a eso se le conoce, es un proceso que se le conoce como extracción. Eso está en el taller y eso es lo que es extracción de bases. ¿A qué se refiere este proceso de extracción de bases? Es más o menos lo que tengo aquí. Yo les doy un conjunto generador
pero no les digo si es independiente o no. ¿Sí? Pero bueno, existe ese teorema de que todo conjunto generador contiene al interno un conjunto independiente. ¿Sí? Y el modo de encontrarlo es extrayéndolo de allí, ese conjunto independiente, o simplemente eliminando a los vectores dependientes. ¿Sí? Ese proceso en el cual a partir de un conjunto que genera, este conjunto genera este subespacio. ¿Sí? Yo voy a eliminar a los vectores dependientes. Haciendo eso, yo no altero el espacio generado, y ese es otro teorema, pero haciendo eso logro quedarme solo con los independientes. Y por eso lo que hago es conseguir una base. Y ya sé que es generador, elimino a los que no, a los vectores redundantes, ¿no? A ver, vamos de nuevo aquí. Entonces yo les mencionaba que ustedes pueden tener un conjunto generador de colores de amarillo, azul y rojo. ¿Sí? Aquí está. Estos son conjuntos generador de un espacio de colores, pero yo puedo tener un conjunto generador con más de lo necesario. Aquí también tengo el color verde. Ya se secó esto. A ver, ya tengo el conjunto de los colores primarios. ¿Dónde está? Aquí. Y además le pongo el conjunto de del verde, en el conjunto, el color verde. ¿Ya? Entonces, este es un conjunto generador, pero contiene más de lo necesario, porque con los tres primarios yo ya puedo producir todos los colores. Entonces, este nuevo, que es linealmente dependiente, porque este de aquí es la combinación del azul con el amarillo, y así se produce el verde, ¿sí? Entonces, que yo ponga un vector dependiente en el conjunto generador no altera al espacio total que estoy generando. Y que yo lo saque al vector dependiente tampoco altera el conjunto que está generando, porque es dependiente. Toda la información que contiene este elemento, el vector dependiente, lo puedo construir con los otros, ¿sí? Eso es lo que está pasando. Estos vectores son dependientes, son prescindibles, no aportan información nueva. Toda la información que está aquí y aquí la puedo producir con los otros dos, ¿sí? Para eso significa dependencia lineal, y en la industria a veces queremos dependencia, a veces no, ¿sí? Entonces esos vectores son los dependientes. Yo los voy a eliminar, del mismo modo que aquí yo elimino, digamos que se me pierde el color verde, pero no sufro, porque yo puedo volver a producir verde con el amarillo, con el azul, con un poco de azul, un poco de amarillo, combino linealmente, o sea, vamos a hacer esta mezcla, ¿sí? Y ¿qué pasa? Pues vuelvo a producir verde. Se va a estar formando el verde. Ya, es decir, el vector dependiente no aporta nada nuevo. Es combinación lineal de los otros, como dice el teorema, pero eso significa que la información que tiene el vector dependiente la puedo construir con los otros. Por lo tanto, es prescindible. Yo lo puedo eliminar. Es como el compañero de grupo de proyecto o de talleres que no aporta nada nuevo. Nunca se aparece cuando llaman a las reuniones, no dicen nada sobre lo hecho, le pide que por lo menos apoye tipeando el reporte y no hace eso. Entonces llega el grupo de proyecto, llega al final del semestre y le dice al profesor: mire profesor, la verdad es que tuvimos un compañero que no ayudó en nada. Si lo quitábamos del conjunto, no pasaba nada porque el proyecto lo estamos generando todos los demás. Es el compañero linealmente dependiente. No aporta nada nuevo, es dependiente linealmente, es redundante, está de más. Usted se queja así, ¿no? Entonces, lo importante es que usted no sea el compañero dependiente, para que no sea prescindible y no lo vayan a eliminar, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer, vamos a eliminar al que no aporta nada nuevo. O sea, yo les decía esa operación conceptual en la clase anterior. O sea, ¿qué pasa si yo elimino este vector? Vamos a eliminar uno por ahora. Si yo elimino este vector, no aparece el cuarto término, pero ya no, como que no existe, entonces esto no existe. Pero si ya no va a existir el alfa 4,
Es como que yo borro esta columna. Como que yo la borre. Sí. Nunca tuvimos alfa 4. Ahora prosigo, pero estas operaciones no dependen de las columnas, son operaciones de renglón y son igualitas. Sí. Voy y continúo hasta el final y borro la cuarta columna. Sí. Y ahora me pregunto, bueno, ¿hay solución única? No, todavía tenemos infinitas soluciones. Sí. Porque todavía hay una variable libre. Entonces yo digo, bueno, ¿qué tal si borramos esta? O sea, borramos los dos últimos vectores, como borrar las dos últimas columnas, porque ya no aparecen estos dos vectores de aquí, solo aparecen alfa 1 y alfa 2. Entonces voy aquí al final y borro las dos últimas columnas, y miren que ahora sí tengo solución única, ¿sí? Porque las dos únicas incógnitas que hay en este sistema, las dos tienen pivote. ¿Sí? Pivote y pivote, y no hay variable libre ahora sí. Esto quiere decir que estas dos incógnitas, ¿sí?, están asociadas a dos vectores que son linealmente independientes. ¿Sí? Voy a conseguir la solución única eliminando a los dependientes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo extraigo la base en el conjunto? Ahora tomo la base, son los dos primeros, ¿no? Estos los borré y me quedo con los dos primeros vectores. La base ya no será un conjunto generador. Sí, eso lo vimos la clase pasada, ¿no? Que si yo borro justamente a los dependientes, no altero el espacio generado, porque tenía aquí, vamos a poner de nuevo lo que había aquí. Aquí había 0, 1, menos 1, 2, 0, 0, 0, 0. O sea, si hubiera sido un problema de generar, ¿qué es lo que estoy generando? Yo aquí hubiera puesto letritas, a más bx más x cuadrado más bx cubo, y aquí me hubiera aparecido con letras A, B, C y D, ¿no? Ya. Entonces, si yo hubiera resuelto esto como generación, que esto lo hicimos la clase anterior, aquí yo hubiera encontrado unas expresiones, pues, ¿no? Sí, aquí habrían salido A, aquí era B menos 3A. Aquí hubieran salido dos expresiones que hubieran sido las condiciones para que el conjunto, para que el sistema sea consistente, y entonces, pero aquí no es un problema de espacio generado, pero ahí yo hubiera escrito el generado, el H, ¿no? H, ¿quién es H? Es el conjunto de polinomios, tales que, y aquí les hubiera puesto las condiciones. ¿Ya? ¿Sí? Pero lo que hicimos la clase anterior, pero aquí estamos haciéndolo aquí con otro motivo. ¿Qué pasa si yo quito los vectores dependientes? Como yo solo quito los dependientes, tengo las mismas dos filas de ceros originales. ¿Sí? Aquí me quedan dos filas de cero. Si hubiera sido con letritas del problema de generación, aquí me hubieran quedado las dos filas de cero y dos expresiones. Y si yo borro las columnas dependientes, me siguen las mismas filas de ceros. Y como son las mismas filas de ceros, ahora sí borro de nuevo. Sí, son las mismas filas de ceros. Entonces no he alterado las condiciones del conjunto generado, del espacio. ¿Sí? Aquí hay dos condiciones y son las mismas condiciones con los dos vectores dependientes o sin los vectores dependientes, son las mismas filas de ceros. Ahí viene esa otra parte del teorema. Aumentar un vector dependiente a un conjunto o quitarlo al vector dependiente de un conjunto no altera al espacio generado. ¿Sí? Como cuando el grupo de proyecto tiene, digamos,
3 estudiantes que sí trabajan y uno que nunca hace nada. Entonces ese es el dependiente, el que nunca hace nada. Usted lo quita del grupo o lo pone en el grupo y da igual porque él nunca hace nada. Los que generan el proyecto son los otros, ¿no? Sí, esa es la idea. Entonces yo tenía también aquí el conjunto primario. Sí, da igual, yo genero todos los colores con los colores primarios. Que yo aumente el verde aquí o que yo lo quite, sigo generando lo mismo. ¿Por qué? Porque el vector que aumenté o que quité es dependiente, el dependiente no aporta nada nuevo. Pero ¿qué pasa si yo tengo este color, este conjunto dependiente, perdón, este conjunto independiente, generador? Este es el conjunto base, ¿no? ¿Qué pasa si se me pierde un nuevo color y ahora se me pierde? Ahora solo me quedo con el amarillo y el rojo. Ahora sí alteré todo, porque con estos dos no puedo generar todos los colores. Puedo generar diferentes tipos de naranja, pero ya no puedo generar el verde, porque me falta un color primario. ¿Sí? Por eso yo no puedo quitar vectores hacia lo loco. Yo puedo quitar los dependientes, pero ya no puedo quitar uno, aquí, uno extra. No puedo quitar uno de los independientes. Porque ¿qué pasa si quito uno de los independientes? Altero al espacio generado. ¿Y cómo sé que lo altero? Porque ahora ya hay 3 filas de ceros. Hay una columna, ¿verdad? Hay 3 filas de ceros. Me van a aparecer 3 condiciones y ya el conjunto generado se altera y aparece una nueva condición. Y ya alteré el asunto. ¿Sí? Entonces la idea siempre es que los vectores dependientes son los prescindibles, son los que no aportan nada nuevo, sí, en cuanto a generación, pero son los que pueden arruinar la independencia, como aquí, porque estos vectores dependientes son los que producían aquí las variables libres y por lo tanto hacía infinitas soluciones. Bueno, por culpa de estos dos no era un conjunto base, conjunto generador, pero dependiente por culpa de estos dos. Y yo los quito, y miren, aquí tengo, aquí, ya los quité los dos últimos y me quedo con los dos primeros, estos son independientes. Independientes porque ahora tengo con esto solución única. Con las dos primeras columnas hay solución única, pivote y pivote. Y no hay variable libre. Y son generadores, ¿sí? Porque generan, o sea, los que eliminé no aportaban nada nuevo, tengo las mismas 2 filas de ceros, eso lo vimos la clase pasada, ¿sí? Son generadores porque al eliminar los dependientes yo no altero un espacio generado. Solo estoy quitando las infinitas soluciones, pero no estoy alterando el espacio generado. Así que este nuevo conjunto es una base. ¿Sí? Me avisan si hay preguntas porque yo sé que aquí hay montones de teoremas, yo mencioné algunos en juego aquí. Por eso le digo, esta parte es la parte difícil. No es difícil, usted resuelve esto y usted entiende el razonamiento. Es difícil porque hay en juego un montón de teoremas que yo digo que los tenga a la mano, siempre haga una lista de teoremas y manténgalos siempre a la mano. Sí, Una pregunta, profe. sí, cuénteme. Entonces, para que encontremos una base y de esa, bueno, de H, ¿no? Sí, Esta tiene que ser, tiene que ser linealmente independiente. sí. Esa es la condición para que sea una base. Para que sea una base debe generar y ser linealmente independiente. Claro, entonces, eliminando las filas, bueno, los vectores que son linealmente dependientes, obtenemos lo que es la base que sí es linealmente independiente y cumple con la definición de base. Sí, sí. Pero hay doble argumentación, solo que me estoy enfocando en una. Eso es esta es la parte difícil de este capítulo. Porque base significa dos cosas, independencia y que genera. Entonces yo estoy argumentando que si yo elimino a los dependientes, los que quedan son independientes. Excelente. Los que quedan son independientes y me doy cuenta porque las dos columnas que quedan, las dos tienen pivote y ya no son variables libres. Así que producen solución única
en el sistema el que tenía aquí los ceros. Y como produce solución única, cumple con la definición de independencia lineal, ¿sí? Que si yo le igualo al cero, necesariamente los escalares son cero porque sale solución única. ¿Sí? Pero la otra parte, ¿y yo cómo sé que genera? Esa parte es puramente argumentativa. Primero, genera, porque todo conjunto de vectores genera algo. Y aquí estoy indicando que esto que está generando se llama H. Ya, genera H. Ahí está H. Sí. Está generando algo, yo no sé qué estará generando. Por eso que está generando lo hemos llamado H, y H es un subespacio. ¿Sí? Esto, H es generado por, aquí está. Ahí está claro que esto genera. Yo no estoy diciendo que está generando todo P sub 3 o que está generando alguna cosa. Yo soy simplemente esto genera algo y eso algo es H. Y ni siquiera conozco cuál es H. ¿Sí? Porque no hemos encontrado al espacio generado, no lo hemos encontrado aquí. ¿Sí? Entonces aquí yo estoy ¿Cómo se lo podría argumentando, encontrar ahí? si se lo piden lo hacen. O sea, igualan a las letritas como hicimos en la clase anterior. Ah, una pregunta, si ajá, nos piden que genere todo P3, tendría que, o sea, las últimas dos líneas tendría que cumplir la condición de que sean iguales a cero, por ejemplo, sea lo que salgan las últimas dos líneas de las componentes del vector A, B, tiene que ser igual a cero. Las condiciones Ajá, que salgan aquí ajá, tienen que ser igual a cero. deberían ser cero para que el sistema sea consistente. Ahí. Y si es consistente, entonces ya es válido para P3, o sea, genera P3. No, Entonces, ¿cómo sería para que genere P3? a ver, eso fue de la clase pasada. Bueno, vamos a retroceder una clase. Ya, a ver. Pero vamos a cambiar de ejercicio para eso. Porque si no, vamos a estar aquí 2 horas. Y 2 horas y 2 horas es lo mismo. A ver. Pero aquí la lección es la siguiente. Yo quiero una base, porque eso es lo que estoy pidiendo aquí. Y por lo tanto yo debo estar seguro en mi respuesta de que el conjunto que yo voy a producir es una base, o sea, genera y es independiente. Ya vamos a ver ahorita el otro problema. Yo como sé que genera y eso no está aquí. ¿Ok? Yo quiero una base. Entonces, si yo tengo un conjunto que ya es generador, por eso me lo están dando en este problema. Porque está aquí con esta palabrita. Este conjunto genera a H y quiero una base de H, ¿sí? No de P sub 3, de H. Quiero una base y la dimensión de H, ¿sí? Entonces yo al conjunto que está generando, ya sé que está generando H, pues está aquí, y para que sea una base solo me falta averiguar si son independientes. Por eso yo escribí la combinación lineal y la igualé al 0. Para averiguar si son independientes. Resolví el sistema. Y la pregunta es, en el caso de independencia lineal, ¿cuántas soluciones hay? Como había infinitas soluciones, el conjunto es dependiente y no es una base. Pero, aprovechando de que conozco que cada columna está asociada a cada vector, yo me hago la pregunta, ¿por qué hay infinitas soluciones? Por culpa de las variables libres. Entonces, las dos últimas columnas aquí eran variables libres, las otras tienen pivotes. Aquí está variable libre y variable libre. Estas dos últimas columnas están asociadas por medio de los escalares alfa 3 y alfa 4 a los dos últimos vectores. De ese modo yo averiguo que los dos últimos vectores son los linealmente dependientes, porque estos están introduciendo las infinitas soluciones aquí. ¿Qué pasa si yo los borro? Es como que ahí decía, ¿qué pasa si yo borro esos dos vectores? Ya no tengo infinitas soluciones, ahora tengo solución única, porque las dos variables que quedan son pivotes, ¿sí? Eso no funciona si solo borro uno, o sea, si aquí estaba así, ¿no? Si solo borro un vector tampoco, porque aquí sigue habiendo una variable libre. Así que sigue habiendo infinitas soluciones y el sistema sigue siendo dependiente. Yo tengo que quitar todas las variables libres para quedarme con solución única
Y cuando me quedo con solución única, ahora sí tengo independencia lineal. Y eso quiere decir que estas dos columnas, las que tienen pivote, corresponde a dos vectores que sí son independientes. ¿Ya? Y ahora lo de la clase anterior, y que vamos ahorita a repasar de nuevo en otro ejercicio, es que si yo quito los dependientes, sigo generando lo mismo. ¿Ya? Pero ese es un concepto que también lo estoy tratando de mostrar con los colores. O sea, yo tengo una caja de 100 colores y se me pierde el color naranja, no pasa nada, porque si en los 100 colores tengo el rojo y el amarillo, yo con rojo y amarillo produzco naranja. O sea, genero al naranja aunque se me pierda el color naranja. ¿Sí? O sea, lo importante es que si se pierde, se pierda el vector dependiente. Ese es el prescindible. Al que si quiere lo tiene en el conjunto, o si quiere lo elimina, depende de lo que usted necesite. Pero el vector dependiente no aporta nada nuevo. Ahora, yo no sé si se ve aquí, déjenme ver. Pero es que estoy seguro que hay uno que es combinación lineal de los otros. Tal vez, a ver. Sí, uno debe ser combinación lineal de los otros. Es la suma entre los dos primeros. O sea, la resta, creo que es. Al primerito, yo le resto 2 veces el tercero, aquí, y obtengo el cuarto. ¿Sí? Miren, por eso ya lo sé yo porque yo fui el que me inventé el ejercicio. Yo sé que aquí hay B1, B2, B3 y B4. B4 es B1 menos 2 veces B3. ¿Sí? 1 menos 2 veces 0, 1. 3 menos 3 menos menos. Menos 2 por menos 1, 3 más 2, 5. Menos 2 más 2, 0. 4 más 4, 8. Aquí está la relación. ¿Y por qué? También el Es primero, dependiente. restándole el segundo, da el tercero. Al primero, a ver, 1 menos 1, 0, 3 menos 4 menos 1, menos 2 más 1, sí, este también, sí, tiene razón. Entonces, ahí está, nos dimos cuenta. El compañero se acaba de dar cuenta que el B3 es B1 menos B2, así es la cosa, ¿no? Entonces, con esto me doy cuenta que el B4 es dependiente linealmente de los otros dos, por eso es combinación lineal y yo lo puedo borrar. Ese es un teorema. Lo puedo borrar sin alterar el espacio generado. Y luego me doy cuenta de que el B3 es combinación lineal de estos dos. También lo puedo borrar. Lo puedo borrar sin alterar el espacio generado. Ese es el teorema. ¿Sí? Si quiere lo mantiene ahí y no altera el espacio generado. Porque el dependiente no aporta nada nuevo. Yo toda la información que tenga el vector B3 aquí, yo lo puedo producir de este modo con el B1 y el B2. ¿Sí? Como cuando el color verde, yo lo produzco con el amarillo y el azul. Si se me pierde el lápiz de color verde, sí, no me va a gustar, pero no importa porque si tengo el lápiz amarillo y el azul, puedo producir el color verde. ¿Sí? Entonces, este es el teorema, ¿no? Si yo tomo los vectores que son linealmente dependientes y los elimino del conjunto, no altero al espacio generado. Pero ¿qué es lo que sí altero? Que estoy eliminando las variables libres y quedándome con una solución única. Es decir, este es un modo de encontrar una base. Eliminar de un conjunto generador, eliminar los dependientes es un modo de encontrar una base. ¿Y cómo me doy cuenta? Analizando las columnas, quienes corresponden a pivotes y quienes son variables libres. Y ese proceso se llama extracción de base. Ya tengo una base y ahora para concluir este ejercicio, me pasó 1 hora. La dimensión del espacio es el número de elementos que hay en su conjunto base. 1, 2, 2. La dimensión es 2. ¿Sí? A ver, aquí hay algo en el chat. Dice, pero al menos el vector dependiente no se puede desquitar en la coevaluación el compañero. Exacto.
Sí, eso es cierto. Pero qué bueno que en álgebra no hay coevaluación de compañeros. Yo nunca he hecho, ¿eh? Buena idea. A ver, vamos a pasar a otro ejercicio, si no vamos a estar aquí 2 horas y este capítulo es extenso y tenemos que discutir del tema. A ver, vámonos a matrices de 2 por chuzo. Matrices de 2 por 2. Ya, voy a encontrar, voy a decir este subespacio. A ver, no. A ver, hallar o describa el espacio W determine una base para W. La base y la dimensión. ¿Ya? Y también quiero hallar una base de matrices de 2 por 2 que contenga a la base de W. Ya. A ver, ¿de qué va a tratar esto? Aquí hay los dos problemas. O sea, sí, es cierto que pido una base como en el problema anterior, ¿sí? Y por lo tanto aquí nos va a interesar, tenemos el conjunto generador, ¿sí? Del modo parecido, nos va a interesar saber quiénes son independientes y quiénes no, ¿ok? Pero atendiendo a la pregunta del compañero, que es sobre la generación, yo aquí he puesto explícitamente una pregunta que encuentren quién es este espacio generado W, o sea, quién es el espacio, describa cómo son sus vectores. Así que lo que vamos a hacer en la primera parte es hallar al generado por estos, encuentra el espacio generado por estos 3 vectores, y ese será el espacio W. Luego encontraremos una base, a partir de ese conjunto generador nos quedaremos solo con los independientes, y luego veremos esto, este es el tema nuevo aquí también. Entonces, repaso de la clase anterior, esto lo vimos hoy, y esto es tema nuevo de hoy también. ¿Ok? A ver, vamos con el principio. Encontrar un espacio generado significa el conjunto de todas las combinaciones lineales posibles de los vectores. Yo podría armar, como las operaciones son las convencionales, ojo con eso hay que apuntar, las operaciones son de suma y producto por escalar, son las tradicionales, yo puedo armar el sistema enseguidita. Al primer vector lo pongo en la primera columna, segundo vector en la segunda columna, y ahí está, y debo resolver este sistema.
Pero ¿qué es lo que hice? O sea, ya cuando usted tiene experiencia, pasa directamente aquí y resuelve este sistema. Pero por si acaso, o sea, recuerde que esto se trataba de alfa 1 por la primera matriz, más alfa 2 por la segunda matriz, más alfa 3 por la tercera matriz. Como es un espacio generado, lo que vamos a encontrar aquí, pues igualamos a una matriz ABCD. ABCD. Entonces, el sistema de ecuaciones va a tener tres incógnitas, como aquí está justo, lo podemos ver. Alfa 1, alfa 2, alfa 3. Y las ecuaciones, ¿cuáles van a ser? Miren, alfa 1 por 1, más alfa 2 por 2, más alfa 3 por 0, debe ser igual a A. Sí, alfa 1 por 1, más alfa 2 por 2, más alfa 3 por 0, debe ser igual a A. Sí, 2 veces alfa 1 menos alfa 2 más 5 veces alfa 3 debe ser igual a B. 2 veces alfa 1 menos alfa 2 más 5 veces alfa 3 es igual a B. ¿Sí? Entonces, las operaciones son las tradicionales. Yo podría evitar. Yo siempre recomiendo dejar esto así. Pero de ahí yo puedo armar esto enseguidita. Cuando las operaciones son las tradicionales, yo cojo los vectores y los pongo en columnas. Porque así me va a salir siempre. Ya. Si las operaciones no son las tradicionales, ahí sí estoy fregado. Ahí sí me toca hacer la suma. Ahí despacio, hay que ir haciendo todas estas operaciones y ver qué es lo que sale. Y si las operaciones no son las convencionales, probablemente aquí salen ahí sí unos números raros, ¿no? Y ya no puedo armar eso automáticamente. Solo con las operaciones convencionales puedo armar enseguidita este sistema. ¿Ok? Vamos así. Vamos a resolverlo. Estamos aquí tratando de encontrar el espacio generado. A ver, aquí sería fila 2, fila 2, menos 2 veces fila 1, fila 3 menos 3 veces fila 1, fila 4 más fila 1. Vamos a ver qué queda. A ver, 1, 2, 0, A. 2 menos 2, menos 1, menos 4. Y 5 menos 0, 5. B menos 2 veces A. ¿Sí? Espacio generado, ¿no? Fila 3 menos 3 veces fila 1. 3 menos 3, 0. Menos 1. Déjame ver si copié bien. A ver, 1, 2, 3, menos 1, 2, menos 1, menos 1, 0, 0, 5, 7, menos 2. Ya, está bien. Y entonces, menos 1, menos 6 es menos 7. Aquí, allá. Y 7, ya está. 7 menos 0, 7. Acaba así. C menos 3 veces A. Ok. Está feísimo esto, pero bueno, sigamos. Aquí sumo fila 4 y fila 1. Menos 1 más 1, 0. 0 más 2, 2. Menos 2 más 0, menos 2. D más A. Sí, por ejemplo, este es un sistema horrible. Yo voy a intercambiar. Voy a multiplicar esto por 2. Voy a multiplicar esto por 2. Y voy a intercambiar filas. Este lo voy a poner por acá. Sí. Es que me parece más fácil con este 2 hacer 0 las demás, así que voy a ponerlo aquí, ¿no? En el intercambio de... Ya. El sistema salió feo, pero con paciencia. Vamos. Hay que armarse de paciencia. A ver, 1, 2, 0. Aquí voy a poner este 2. 0, 2, menos 2, D más A. Y bueno, todo ahí. Esto los multiplico por 2. 0, menos, para hacer los múltiplos de este 2. Menos 10, 2B, menos 4A. 0, menos 10, 10. 10. 0, 7. Por 2 menos 14. 14. 12 menos 6A. Ahora sí. Fila 3 más 5 veces fila 2. Ahí debería eliminarse. Fila 4 más 7 veces fila 2. 1, 2, 0.
A, 0, 2, menos 2, D más A. Aquí se me hace 0. 0 más 5 veces 0, 0. Menos 10 más 5 veces 2, 10. Menos 10 más 10, 0. 10 menos 10, 0. Aquí sale 2 veces B, más 5 veces D, menos 4A más 5A es más A. Acá también se me hace 0, menos 14 más 14, 14 menos 14, aquí me queda 2 veces C, más 7 veces D, menos 6A más 7 veces A, me queda más A. Ya, aquí está lo que decía el compañero. Si quisiéramos hallar el espacio generado, aquí está, pivote, pivote, una variable libre. Ok, pero depende de la pregunta. Si queremos encontrar el espacio generado, yo me pregunto si el sistema es consistente. Siempre, o depende, sí, no, depende de qué. Sistema, aquí como hay dos filas de ceros, hay dos condiciones para que el sistema sea consistente. Que esta expresión sea 0 y que esta expresión sea 0. Ambas deben ser 0 para que el sistema sea consistente o compatible, ¿no? Que haya solución. Por lo tanto, el espacio generado, voy a escribir la respuesta a espacio generado por aquí. El espacio generado, el W, le hemos llamado W. W está formado por esas matrices A, B, C, D que planteamos aquí. A, B, C, D, tales que ponemos las condiciones que hemos encontrado para que el sistema sea consistente, tales que 2B más 5D más A sea 0 y 2C más 7D más A es 0. Ese es mi espacio W. Y con eso estoy describiendo, bueno, lo que me decían en el primer problema, describa quién es W, ahí está. Ya sé que W es generado por eso, pero ¿quién está en W? ¿Quién no? Ahora ya sé quién está. Los que cumplan con esta condición. ¿Sí? Entonces, de lo que yo pude entender, tenemos un espacio vectorial, el que contiene a todos, que es el referencial, el matrices de 2×2, y tenemos un subespacio que lo hemos llamado W. Y ese subespacio está siendo generado por esos vectores, pero es un subespacio. No es el espacio completo. ¿Por qué no es el espacio completo? Porque no cualquier matriz está en W. Solo las matrices que cumplen con esta condición. Porque al cumplir esta condición, el sistema es consistente y yo puedo encontrar escalares para esta combinación lineal que me produzca el vector. Es decir, al generado, ¿sí? Al vector que produzco como combinación lineal de estos dos, no cualquier vector, solo aquellos que hacen consistente el sistema, ¿sí? Entonces, claro, como yo les decía, todo conjunto de vectores genera algo, pero hay que ver qué es lo que genera. O sea, esto de ley genera algo, genera un espacio, porque el teorema dice que todo espacio, todo conjunto generado es un subespacio también. ¿Sí? O sea, de que genera algo, yo qué sé que genera. Pero no puedo decir así porque sí que genera a todo M2×2. Especialmente si me salen condiciones de consistencia. ¿Sí? Entonces es un conjunto restringido a aquellos que cumplen estas condiciones. Ahora, aquí está imposible que genere a toda matrices de 2×2, ¿no? Porque solo puede haber un pivote más, ya que solo hay 3 columnas, y eso va a ser súper importante, ¿eh?
Ya veremos. Profe, Solo hay tengo 3 duda. columnas y aquí no. Yo, a lo mucho me hubiera quedado un pivote más, pero me iba a quedar de ley una fila de 0. O sea, no iba a poder generar todas las matrices de 2 por 2. Así que bueno, pero suponiendo que haya un ejercicio, otro ejercicio por ahí, en donde no aparecía ninguna fila de ceros, ahí sí, pues si no hay filas de ceros, no hay condiciones, después de resolver, ya no hay filas de ceros, ya no hay condiciones. Si ya no hay condiciones, para que sea consistente, aquí ya no aparece nada. Y si aquí ya no aparece nada, pues borro eso. Ahí sí podemos decir que genera a todo el espacio vectorial sin condiciones. ¿Sí? Eso con respecto a la pregunta de qué es lo que genera y qué no genera. En tal caso ya nos salga, ya al resolver la matriz, ¿no? Nos quede una fila. Bueno, aquí ya al resolverla por alfa 4, pongamos que sea la última fila, me Ajá. quede al pasar a, ¿cómo se dice? A resolver esta variable, me quede del lado derecho una condición, que el denominador no se haga 0 para que sea real, ¿no? O sea, para que cumpla que exista esa base. Bueno, es eso, conjunto generado. Sí, pero por lo general no hacemos eso. O sea, no pasamos a dividir nada. Porque en el espacio vectorial hay multiplicación por escalar, no hay división. Y bueno, por lo general evitamos eso. O sea, sí, y obviamente este 0 no puede pasar a dividir y por eso es que... No, o sea, es que me refiero a que ya nos piden que genere todo, supongamos, P sub 3. Entonces yo al resolver esta matriz, me queda en la última fila de la esa, me queda en la última fila una expresión y de otro lado también otra expresión. Sí. Entonces al igualarlo, me debe quedar que por ejemplo, alfa 4 quede en función de sus componentes. Ujú. Entonces, de ese lado va a quedar, supongamos que queda una fracción, ¿no? Y de la parte del denominador, que Sí. por ejemplo 3 menos a. Entonces, para que cumpla eso, el valor de a tiene que ser diferente de 3, suponiendo que sea el caso. Ujú. Y en ese Ya. caso sí generaría todo P sub 3 porque, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. No habría No, condición, no habría condición. está haciendo el lío justamente porque tiene esa operación en su cabeza de que debe pasar a dividir que el denominador. Eso no se hace. Y por eso se está haciendo el lío. Mm, A ver, es que tengo que inventar otro problema. Por eso yo les dije al inicio y ese es un problema, ese no es un problema de álgebra, ese es un problema de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Ya? Y el problema en esta materia es que alguien puede reprobarla, bien que sabe álgebra, pero la reprueba porque tiene un problema con los sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Nosotros llegamos, las únicas operaciones de renglón que hay es multiplicar por un escalar distinto de 0, intercambiar filas, o sumarle a una fila el múltiplo de otra fila. Y ese múltiplo de preferencia no 0, pero bueno, ahí no hay restricción. Pero esas son las únicas, no hay dividir para un escalar. Como operación de renglón no hay eso. Tenemos que no, creo arreglarnos que, con creo que las me que hay. expresé mal. O sea, es que me refería a que, por ejemplo, ya al resolver este sistema, esta matriz, como se supone que para que se genere debe ser una combinación lineal con los coeficientes. Pero no divida, quédese ahí y respóndame allí. Pero, o sea, yo sé lo que me quiere decir, pero no piense en dividir. No, es que me refiero a que ya como estos coeficientes deben quedar en función de las componentes del vector típico, que en este caso sea, por ejemplo, 0 más 0x. Bueno, entonces, como este coeficiente debe quedar en función de sus componentes, me queda una expresión tal que en la parte del denominador me ¿Qué queda denominador? una. No. No hay denominador porque no estamos dividiendo. A ver, pero yo creo que usted quiere decir esto. Que tiene por una parte 0 alfa 1
más 0, alfa 2, más 0, alfa 3, igual la expresión que le quedó aquí. Vamos a enfocar. 12 más 7D más A. No, eso no me refería. Supongamos que supongamos que queda 3 menos A por alfa 4. 3 menos A aquí. No, del lado izquierdo queda 3 menos A por ¿Por qué alfa va a 4. quedarle 3 menos A? Porque al resolver la matriz me queda o sea, que queda Es la que línea de no, abajo no queda igual a 0. O sea, no hay sino que, letras aquí. no, es que le estoy explicando de un ejercicio. De Ya, un yo creo ejercicio que está. que tenemos que hacer una sesión de consulta aparte porque aquí se me van a marear todos y y si no se marean todos, se marea usted. Entonces, entre marear a todos y marearlo a usted, obviamente prefiero que se maree uno solo, que se mareen 33 participantes. Ya, pero yo les recomiendo que no se vaya, no se meta en eso de que el denominador, de eso no hay, ¿dónde hay denominador? No hay operaciones de renglón de dividir para nada. Incluso si me queda aquí, por ejemplo, mire esta ecuación de aquí, dice 2 veces alfa 3 en la fila de aquí. La ecuación también debe cumplirse. A ver, 2 veces alfa 2 más 2 veces alfa 3 es igual a D más A. Eso que debe quedar. ¿Hay infinitas soluciones? Sí, porque depende si yo despejo esto. La despejo en el sentido de las sumas. Sí, 2 alfa 2 es igual a D más A menos 2 veces alfa 3. Aquí está la variable libre, por eso es que hay infinitas soluciones. ¿Ya? Y ahí, bueno, como usted dice, eso pasa a dividir. Pero es un número y no estoy dividiendo para el 0. ¿Sí? Ahora, sí hay esos ejercicios, yo sé que hay unos ejercicios en donde les ponen ahí una letrita y dicen, encuentre el valor de m para que el sistema ni sé cuánto. Sí, y yo sé que ahí aparece la famosa letra y que uno dice que podría dividir. Yo digo que no divida. O sea, se divide cuando estamos seguros que no es 0. De preferencia no divida, pero si va a dividir usted debe estar seguro que no es 0. Aquí, este 2 no es el 0. Así que yo sí lo paso ahí con toda seguridad y no pasa nada. Pero no puedo, si en vez de 2, digamos que había esos problemas que encuentra el valor de K, y ahí justo me quedó la K allí, allá no puedo pasar a dividir. Porque yo no sé si esa K es 0 o no. Y yo sé que hay veces dicen, bueno, no, es que las pasamos al denominador y ponemos ahí al ladito que K no sea 0. Pero ahí se... Ya, sí, ahí sí entendí. Sí, disculpe, bro. Estaba Ya, algo confusa esa pregunta. ya, pero de preferencia, si no sabemos si va a ser 0 o no, dejémoslas así y tratamos de razonar allí. Que sí se puede, obviamente, porque... ¿qué es lo que hacemos aquí realmente? ¿Por qué decimos que no hay solución si esto se hace 0? ¿Sí? Cuando nos queda esta expresión, ¿pero por qué? Porque sabemos que estos ceros son los coeficientes de una ecuación, ¿no? 0 alfa 1 más 0 alfa 2 más 0 alfa 3, así, igual aquí a la expresión, más 2c más 7d más a. ¿Sí? Sabemos que eso no tiene solución, pero ¿por qué no la tiene? No es que porque no podemos dividir para 0. Ya sabemos que no podemos dividir para 0. Pero eso no tiene solución porque 0, por cualquier cosa que ponga aquí, o sea, jamás va a dar un número distinto de 0. O sea, si esta expresión de aquí fuera distinta de 0, estoy fregado. Porque nunca un múltiplo de ceros, que me van a dar ceros, y al sumarse 0 más 0 me dan más ceros, nunca estos múltiplos de ceros y estos ceros que están aquí me van a dar algo distinto de 0. Es imposible. Pero mire, lo razono sin dividir. ¿Sí? Ahora, por eso es que yo requiero que aquí haya 0, si es que yo quiero que exista la oportunidad de una solución.
Si esto es 0, ahí sí no hay problema. Por ahí ya no importa lo que yo reemplazo aquí en las incógnitas. Se multiplican por 0, que es igual a 0, y 0 es igual a 0, se me valida la ecuación, que significa hacer solución. Hace verdadero el predicado de igualdad. ¿Sí? Entonces, eso, o sea, tratemos siempre de razonarlo así, no lo llevemos a estos casos de dividir. Pero bueno, por ejemplo, en el taller, que creo que había unos problemas así, yo mandé el solucionario, yo ahí trato de hacer el razonamiento sin necesidad de pasar a dividir esas expresiones. Entonces sí sería de darle ahí una ojeada. Sí, porque ya prácticamente lo que sabemos es que 0 por algo me da 0. Y por lo tanto en el otro lado debería haber un 0 si es que quiero que se cumpla la igualdad. Ese es el razonamiento detrás de esto que está en la fila de 0 y la expresión. Sí, porque aquí hay ceros multiplican a algunas cantidades de las incógnitas. Sí. Sí, bueno, eso es el asunto. Me avisan si igual, a ver, aquí hay algo más. Ya. Ok. Entonces, vamos a seguir con las otras que se nos acaba el tiempo. Decía así, ya describí el espacio generado, el que se llama aquí W. W generado por... Ya está aquí. Ahora, dice, determine una base. Eso se parece al primer ejercicio que hicimos, que yo sé que este conjunto, vamos acá arriba, este conjunto genera a W, pero yo no lo sé, o sea, al inicio yo no sé si ese conjunto será independiente o no. Ahora ya lo puedo saber basándonos en lo que hicimos en el ejercicio anterior. Ya, en el ejercicio anterior hicimos una prueba de independencia lineal, una de las varias que hay, pero la que a mí me gusta es la que sigue la definición, es decir, hago la combinación lineal de los vectores y lo igualo al neutro. Como aquí las operaciones son las de siempre, el neutro será la matriz 0. Ahí está. Y lo único que cambia con el primer ejercicio es que ahora aquí voy a tener que reemplazar por 0. Por el neutro, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que un sistema homogéneo, que es el que aparece en independencia lineal, siempre tiene solución. El asunto ahora va a ser cuántas soluciones hay. Entonces, primero que nada, el sistema homogéneo se va a mantener homogéneo hasta el final, así que yo no necesito resolver todo de nuevo, sino que voy acá al final y digo que reemplazo esas letritas por 0 y ya, y me queda así el sistema. Porque ahora estoy resolviendo lo de independencia lineal. Ahora, la pregunta es diferente. Ya no es que si es consistente. Este sistema siempre es consistente porque es homogéneo. Ahora la pregunta es, ¿cuántas soluciones hay? Porque si hay solución única, el conjunto es independiente, porque la solución única es que necesariamente los escalares son 0. Pero si hay infinitas soluciones, el conjunto es dependiente. ¿Y qué vemos aquí? Hay una variable libre. ¿Sí ven? Hay una variable libre y eso hace que el conjunto sea dependiente, ¿verdad? Que introduce las infinitas soluciones. ¿Sí? Pivote, pivote, variable libre. ¿Sí? Entonces el conjunto es dependiente y el conjunto que está ahí arriba, por lo tanto, genera, pero no es independiente. Así que no es una base. ¿Qué genera? Genera eso. Pero no es independiente porque hay infinitas soluciones. Así que no es una base. Entonces, ¿cómo hago para hallar una base? La filosofía de la extracción de bases, que es lo que hemos visto hoy, la filosofía de la extracción de bases significa que yo del mismo conjunto generador voy a eliminar a los dependientes y me quedo con los independientes, que son fáciles de reconocer porque el dependiente es el que tiene la variable libre, ¿no? Ya, esta es la variable libre. ¿Sí? Es la tercera columna. Significa que el tercer vector, este se tiene que ir. Ese es el prescindible,
el que no aporta nada nuevo, ese es el que depende de los demás para todo, para pasar de año, depende de ese man de allí, no hace nada nuevo, no se presenta a las reuniones de grupo y usted le dice al profesor, mire, ese man no hace nada, sáquelo y los demás hacemos lo mismo sin él. Entonces, ese es el vector dependiente, ¿sí? El que está produciendo aquí las infinitas soluciones, la variable libre. Si yo lo borro, voy a borrarlo, o sea, lo borro de allí, significa que lo borro de la combinación lineal, solo para que vean cómo funciona el método. Eso significa que es como que yo borro esta columna. Como las operaciones son operaciones de filas, dependen es de las filas y no de esa columna, el sistema se va a resolver igualito. Yo simplemente voy aquí al final y borro la última columna. Ahí está. Al borrar la última columna, quité la variable libre y me quedan solo las dos columnas con pivotes. Eso significa que los dos primeros vectores sí son independientes, porque aquí me producen solución única. Pero estaba la pregunta del compañero que decía, sí, ya sé que son ahora solución única, pero ¿y qué pasa con el generador? ¿Altero este conjunto o no lo altero al eliminar esa columna? Y ahí es donde yo decía, justamente al eliminar al dependiente no se altera a ese espacio generado. ¿Sí? Ahora volvamos al sistema del espacio generado. A ver, aquí estaba 0, menos 2, 0, 0. Aquí estaba A, D más A. Aquí era 2B más 5D más A. Y aquí era 2C más 7D más A. Así. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué pasa si eliminamos al famoso vector dependiente? Que sabemos que es el que corresponde a la variable libre y está aquí. Si yo borro el vector dependiente, ahora tengo solución única, pero no he alterado el espacio generado porque son las mismas dos filas de ceros y las mismas dos expresiones aquí. Entonces estoy generando lo mismo que generaba originalmente. Las mismas condiciones porque son las mismas filas de cero y las mismas expresiones. ¿Sí? Por eso le digo, el vector dependiente es prescindible. Si yo lo dejo allí, voy a generar eso. Si yo lo quito al dependiente, voy a generar eso. Puedo aumentar más vectores dependientes y voy a generar lo mismo. ¿Sí? El dependiente no altera el espacio generado. Yo lo quito o lo saco, lo pongo, lo dejo en el grupo o lo saco del grupo. Total, los que están trabajando en ese grupo son los otros y no el compañero vago, ese es el dependiente, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es la analogía y esa es la idea de que elimino el dependiente es un modo para encontrar bases, porque yo al eliminar este, ¿sí? Estoy eliminando al dependiente y por lo tanto me quedo con los independientes sin alterar al generado. Significa que los dos primeros vectores, o sea, estos dos vectores de acá, son generadores porque están generando lo mismo y ahora son independientes porque ahora son solución única. Ya se fue la variable libre. Entonces, aquí como dice una base, yo me quedo con los dos primeros sin el otro. Vamos a poner aquí la respuesta. Base de W, los dos primeros vectores. Y como hay dos vectores en el conjunto base, la dimensión de W es 2. La dimensión de W es 2. A ver. Mediten un ratito y me preguntan si hay alguna duda. Como les decía, hay muchos teoremas aquí en juego. Sí sería bueno que los tengan a la mano. O sea, porque yo los voy mencionando, pero yo no los puedo estar dictando a cada rato, ¿no? Se supone que los ven en la clase de teoría.
y se supone que los demuestran en la clase de teoría. Bueno, yo no sé, Pues una pregunta. pero son principios que aquí los aplicamos. Entonces yo sí los menciono. Ese teorema, el proceso se llama extracción de bases, es decir, a partir de un conjunto generador, me quedo solo con los independientes, y esa es una base para el generador y ahora es independiente. ¿Pero por qué? Porque hay un teorema que dice que si yo elimino a los dependientes, no altero el espacio generado. Pero al eliminar los dependientes, sí me quedo con los independientes. Entonces es un modo de hallar bases. No es el único modo, pero es uno de los más útiles, que hay. Entonces ahí yo encuentro bases extrayéndolo de un conjunto generador. Sí. Bueno, me avisan. Entonces una cosa que yo debo indicar, que bueno, la dimensión de matrices de 2 por 2 del espacio completo, la dimensión es 4. Pero la dimensión de este subespacio W es 2, porque solo quedaron 2 vectores en la base. Entonces en el espacio W, ahora sí, W es generado por 2 vectores, llamémoslos el B1 y B2. ¿Sí? Pero el espacio completo, matrices de 2 por 2, es generado por 4 vectores. La dimensión de matrices M por N, la dimensión es M por N. ¿Sí? Así que en matrices de 2 por 2, la dimensión, pero de todo el espacio, es 2 por 2, que es 4. La dimensión de este subespacio no es 4. Debo contar los vectores que hay en la base, que es 2. Entonces la dimensión de W, en este ejercicio me quedo 2. El número de vectores que hay en el conjunto base, esa es la dimensión de ese espacio. Ya, ¿por qué? Porque aquí, y esto también está en el taller, y entonces lo estoy explicando aquí para, obviamente con eso se ayudan en el taller y también aprenden para la lección y los exámenes. Este proceso aquí, miren, dice, hallar una base de todo el espacio, porque quiero una base de todo M2 por 2, que contenga a la base de W. La base de W tiene solo 2 vectores. ¿Sí? Entonces, este otro proceso de aquí se llama completamiento de bases. Tengo una base pequeña de un subespacio más pequeño, pues este de aquí, pero yo quiero hallar una base de todo el espacio mayor, el que lo contiene, ¿sí? A partir de este conjunto de la base pequeña del subespacio. Entonces aquí, en el subespacio tengo 2 vectores, pero este, como tiene dimensión 4, requiere 4 vectores para hallar una base de todo este espacio. Entonces, para yo responder a esta pregunta de aquí, yo debo aumentar 2 vectores. ¿Sí? Tengo B1, B2, y un vector B3 y un vector B4. Y ese proceso tampoco se puede hacer así, porque sí. Por ejemplo, no puedo aumentar a un tercer vector, no puedo coger ese vector de allí, porque ese es dependiente. No puedo aumentar vectores dependientes si yo quiero una base. ¿Sí? Solo que ahora quiero la base, pero es de otro espacio, que es el espacio más grande. Quiero una base de matrices de 2 por 2. ¿Sí? Entonces, ese proceso se llama completamiento de base. ¿Cómo se completa una base? Tomo de la base del subespacio y yo debo aumentar lo que me falta. Tengo 2 vectores aquí y este requiere 4 por la dimensión, me faltan 2. Por eso pongo 2 más. ¿Dónde deben estar? Afuera del subespacio. No pueden estar, los 2 vectores nuevos que yo requiero no pueden estar aquí adentro. ¿Por qué no pueden estar adentro? Porque sería una operación cerrada en el mismo subespacio. Porque si estos 2 ya son la base del espacio de aquí, generan a todo este espacio de aquí, al W. Entonces, si yo coloco un tercer vector de aquí, de ley va a ser generado por su conjunto base. Y será dependiente. Y si es dependiente, ya el nuevo vector ya me arruina como que lo vuelvo a poner al vector dependiente en el conjunto.
me queda un conjunto generador, pero ya perdió la independencia. Entonces no puedo tomar los vectores que me faltan, no los puedo tomar de aquí. Sí, deben estar fuera para que no sean generados, por esto generan a W. Entonces tomo dos vectores de afuera para que no sean generados por estos dos de aquí. Ahora, la técnica, hay muchas, obviamente, usted puede elegir montones de vectores, pero la estrategia es, la más simple, es aumentar estos dos vectores de la base canónica. ¿Sí? A ver, como necesito espacio, voy a borrar ya este sistema. Así que como voy a borrar esto, me avisan si hay alguna pregunta en los razonamientos que hicimos aquí. Pero bueno, me quedan 14 minutos. Y hemos hecho dos ejercicios. A ver, ya está aquí, borrado. A ver, decía, necesitamos aumentar dos vectores. Para no hacernos tanto lío buscando quién sabe qué vector raro, vamos a tomar como candidatos a los vectores de la base canónica. La base canónica, ¿no?, es la base estándar de las matrices. Esta es la base de M2 por 2. Esta es una base canónica. ¿Sí? Que no sé si la profesora les ha dado, pero bueno, hay que hacerse también un catálogo de bases canónicas de los espacios más importantes, ¿no? En todo caso, para matrices de 2 por 2, bueno, son matrices llenas de cero, excepto un elemento que ponemos uno de los 4 elementos y ya. Esta es la base canónica. Pues esta no es la base que me piden, ¿sí? Porque miren lo que dice aquí, yo quiero una base, sí, de M2 por 2, sí, pero que contenga, o sea, al interno de ese conjunto debe estar la base de W. ¿Sí? Entonces yo debo formar un nuevo conjunto base en donde estos dos estén ahí adentro. Y aquí debo poner dos más, porque requiero 4. Ahora, ¿quién les voy a poner aquí? Es un poco arbitrario y es un poco a la suerte, pero yo digo que coloquemos de aquí, cojamos 2. Por ejemplo, a ver, voy a elegir estos dos. Y quién sabe, hemos completado 4 vectores, pero no sabemos si son independientes. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es una prueba rápida de independencia lineal. Hay una prueba, la prueba rápida que yo hago es que los puse en columna, ¿no? Pero hay otra prueba rápida, si es que a ustedes les interesa, es como la prueba rápida del COVID. Si es que quieren la hace, que es ponerlos en fila, ¿no? El primer vector los pongo en fila. Segundo vector lo pongo en fila. El tercer vector lo pongo en fila. Y el cuarto vector lo pongo en fila. La prueba de si es una base o no, aquí significa si el determinante es distinto de 0 o no. O si ninguna de las filas se hace 0 al reducir por Gauss. Pero bueno, o sea, calculando aquí el determinante por cofactores está fácil, ¿no? Sería este por el determinante de la submatriz, no el cofactor de la submatriz. Y aquí el determinante sería este. Y me queda esta, y este tiene determinante distinto de 0. Creo que el determinante aquí es distinto de 0. El determinante. ¿Ok? Bueno, pero si no lo ven, o si no les gusta el determinante, o si la matriz no les quedó cuadrada, porque puede ser que pase, que no es cuadrada, reduzcan por Gauss, o sea, traten de hallar la escalonada, y si ninguna fila se les hace 0, significa que los vectores, porque están aquí en filas, todos son independientes. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Sí? Entonces, como aquí el determinante me queda 0, o lo que es lo mismo, al reducir por Gauss, ninguna fila se me hizo 0, entonces este conjunto que yo armé aquí es linealmente independiente y puede ser
y es una base de matrices de 2 por 2. Aquí hay un teorema en juego que lo voy a explicar, es un poco complicadillo, pero yo hago un gráfico para ayudarnos. No sé qué relajo hay en el barrio, que se armó un escándalo ahí afuera. Sí. Me avisan si hay preguntas. Yo ahorita voy a explicar un teorema que relaciona la dimensión de un espacio vectorial con la capacidad de los vectores que tienen de generarlo, no generarlo, ser independientes o no ser independientes. Yo hago la infográfica, pero ustedes averigüen el teorema y sacan sus apuntes y lo tienen aparte y lo tienen a la mano para cuando resuelvan sus problemas. Por ejemplo, en la lección de esta semana, ¿sí? Esta lección de esta semana, grabación. Ahora sí, decía, voy a explicar la infográfica de este teorema que les menciono porque es importante. Entonces, decía, vamos a tener con un espacio vectorial, sea B, un espacio vectorial de dimensión n, una dimensión. Por ejemplo, ese tiene dimensión 4. Por ejemplo, este tiene dimensión 2, ya sea un espacio con dimensión n. Y sea un conjunto de k vectores, un subconjunto del espacio. O sea, que hay k vectores. Por ejemplo, aquí hay 4 vectores. Por ejemplo, ahí hay 2 vectores. ¿Sí? O sea, vamos a comparar la dimensión de un espacio con el número de vectores que hay en un conjunto. Vamos a poner aquí la recta numérica. Por aquí vamos a poner n, la dimensión del espacio. Y los teoremas consisten en lo siguiente. Dice así. Si el número de vectores es mayor, si está acá, es mayor que la dimensión del espacio, esta región de aquí, donde K, si K es mayor que N, entonces el conjunto de vectores es dependiente. Pero si es en lo contrario, que es la de acá, si el número de vectores, que es K, es menor o igual que N, entonces, no lo sé. No se sabe. No se sabe con este teorema. Obviamente, en este caso tendremos que averiguarlo de otro modo. Averiguar si son independientes o no. Pero lo que sí estamos seguros, que si el número de vectores supera a la cantidad que es la dimensión, ese conjunto de vectores de ley es dependiente. Ahora vamos con la parte genera o no genera. Si el número de vectores es menor, vamos a poner así. Si K es menor que la dimensión, entonces ese conjunto no genera al espacio que tiene esa dimensión. Generará otra cosa de ley. Por ejemplo, aquí miren, este conjunto tiene 2 vectores. No puede generar a un espacio de dimensión 4, porque la dimensión, el número de vectores aquí, que es 2, es menor que la dimensión 4 del espacio. Pero obviamente genera algo, está generando a W, ¿sí? Genera un subespacio. Eso sí genera, pero no puede generar a un espacio de dimensión mayor, porque no le alcanzan los vectores. ¿Sí? Con 2 vectores no alcanzo a generar un espacio de dimensión 4. Sí alcanzo a generar algo de dimensión 2, sí, esto sí. Entonces, el número de vectores es menor que la dimensión, ese conjunto no va a generar a ese espacio de esa dimensión. No es posible. Y ahora para acá, si el número de vectores supera o es igual a la dimensión, entonces no se sabe, en el sentido de que no lo sé por medio de este teorema, pero vamos a tener que averiguarlo de otro modo.
¿Sí? Entonces, no es que yo pongo, por ejemplo, aquí, como hice, 4 vectores. No, tengo que hacerle una prueba todavía. A ver, voy a borrar esto. Entonces, si esto supera esto, no lo sé. ¿Dónde se encuentran los conjuntos bases? Justo aquí. Cuando K es igual a N. ¿Sí? O sea, la base, este espacio tiene dimensión 2, la base tiene 2 vectores. Allá el espacio tiene dimensión 4, su base tendrá 4 vectores. Eso es por definición. El número de elementos en el conjunto base es igual a la dimensión del espacio. Por definición de dimensión. Ya, pero aquí, justo aquí, o sea, pasa un fenómeno que se llama el todo o nada. O sea, si K es igual a N, entonces hay un teorema que yo lo llamo todo o nada. ¿Qué es lo que dice ese teorema del todo o nada? Que bueno, H es ambas cosas, es todo, es linealmente independiente y H es generador. Sí, ese es el todo. O no es nada. H no es independiente y tampoco genera. Este es el teorema del todo nada, pero eso ocurre solo en el caso de que K es igual a N. Este teorema, mejor dicho, esta gráfica que está aquí, hay un montón de teoremas en juego. No es solamente un teorema, hay un montón. Este es un teorema. Este es otro teorema, este es otro teorema y este es otro teorema. O sea, hay como 5 teoremas en una gráfica. Pero se trata de, en general, de comparar el número de elementos con lo que hay en la dimensión, el número de elementos de un conjunto con la dimensión del espacio en donde estamos trabajando. Y con esta comparación logramos saber si genera, si no genera, si es independiente, si no, si tal vez sí o no lo sé, etcétera, etcétera. Como los conjuntos bases de ley coinciden con la dimensión del espacio, por ahí puede ser todo o nada. Aquí, en el caso de que es todo, estos son los conjuntos bases, que están aquí, y acá pues nada, aquí ya fue. Aquí no hay nada. Ni genera ni es independiente. En cambio acá están las bases. Las que generan y son independientes. Entonces, ojo, yo les pongo un ejercicio rapidito. Por ejemplo, ¿esto genera todas matrices de 2 por 2? No, porque 2 vectores no alcanza a generar un espacio de dimensión mayor que 2. ¿Sí? Menor, ¿no? O sea, ahí no puedo responder de una usando este teorema. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo un conjunto de dimensión 5? Perdón, un conjunto de 5 vectores. Ahí está. 5 vectores. Y yo hago la pregunta, determine si esta es una base de matrices de 2 por 2. Usted dice, a ver, hay 5 vectores aquí y matrices de 2 por 2 tiene dimensión 4. Vamos a la gráfica. O sea, el número de vectores supera a la dimensión. Aquí está. El número de vectores es mayor que la dimensión, ese conjunto es dependiente. Y de una usted me dice, eso no es una base. Profe, eso no es una base. Hay más vectores de los necesarios, por lo tanto es dependiente. Ahí está, de ley hay infiltrado uno que es linealmente dependiente. ¿Sí? Ya. Y si yo les doy un conjunto de solo 3 vectores, en matrices de 2 por 2, y le digo, ¿esto será una base? Profe, eso no es una base, porque me faltan vectores, solo tengo 3 en un espacio de dimensión 4, no logro generar un espacio de dimensión mayor que esos 3. Eso de ley está generando algo, pero no estoy generando a un espacio de dimensión 4, que es matrices de 2 por 2. ¿Sí? No puedo generar así, entonces, pero usted está usando, claro, aquí me estoy guiando con la gráfica, pero se trata de un teorema. ¿Sí? Y finalmente, que era el problema que yo les puse al inicio, teníamos estos 2 primeros vectores
y le pusimos 2 vectores más. Miren cómo se simplifican los problemas al saber la teoría. Y con esto terminamos. ¿Cómo sé que es una base? No lo sé, porque justamente coincide el número de vectores con la dimensión. Pero, facilito, en este caso hay el todo o nada. Es decir, este conjunto o es una base, es todo, o no es nada. Y como es todo o nada, no necesito probar las dos cosas. Solo debo probar una cosa. Digamos que es lo que yo hice en el ejercicio. Probé si era independiente y me salió que sí era independiente, pero como aquí vale el todo o nada, ser independiente automáticamente lo hace generador y lo hace una base. Yo hago la prueba y me sale que no es independiente, entonces estoy en el nada, porque si no es independiente tampoco será generador y no será una base. ¿Sí? Entonces, cuando el número de vectores coincide con la dimensión, pasa este fenómeno del todo o nada. ¿Es ambas cosas o no es ninguna? Parece más complicado, pero en realidad eso nos simplifica el trabajo, porque solo tenemos que hacer una prueba. Si quieren, hacen la prueba de qué es lo que genera, o si quieren, hacer la prueba de independencia. Pero solo hace falta una, porque en el todo o nada, o son las dos o no es ninguna. ¿Sí? Por eso es que yo el ejercicio de aquí lo resolví aplicando el teorema del todo o nada. O sea, yo probé independencia lineal y yo dije, esto es una base. Ahí usted debe decir, profe, ¿cómo que es una base? ¿Y en qué momento probó que era generación? No la probé porque estoy usando este teorema. Si el número de vectores, que es 4, coincide con la dimensión de matrices de 2 por 2, 4, ¿sí? Está esta igualdad y sí, todo o nada. Veamos si o cumplen las dos o no se cumplen ninguna. Ok, yo creo que aquí tienen bastante para meditar, pero también tienen las ayudas para hacer los temas del taller, porque he preguntado esto bastante en el taller 3, ¿no? Así que para que vayan gradualmente avanzando sin dejar acumular. Preguntas. Ajá, por ejemplo, ahí me pregunta alguien que por qué elegí estos dos y no elegí los otros dos. Es arbitrario, pude haber elegido otros vectores, pero yo necesito siempre hacer una prueba de independencia o para verificar si es el todo o es nada. Hacer una prueba de una de las dos. Para mí hacer la prueba de independencia es más fácil que la de generación, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Sí, yo pude haber escogido otros dos vectores, sí, eso es cierto. Pero al final necesito hacer una prueba para ver si salen o no salen independientes. Como siempre, hay que estar seguros. Ok, si no hay más preguntas, pues terminamos aquí porque ya nos estamos pasando y bueno. Esta clase ha sido grabada, así que sí la voy a subir a YouTube y les pasaré el link. Eso. Profe, ¿dónde nos va a pasar el link de la clase, no? Perdón, no lo... Bueno, entonces si no hay más preguntas.